Hola, bienvenidos a este tercer retiro que titulamos Dios en mi vida. Es el tercer encuentro que estamos teniendo en que le recordamos que en el primero fue primera, eh, esa primera vez en la cual nos encontramos con un amigo desde hace mucho tiempo que no nos encontrábamos y la pregunta natural era, ¿cómo estás? Jesús, curioso, nos preguntaba cómo estábamos, qué sentíamos, qué estaba pasando por nosotros. Y después, en el segundo retiro, la pregunta continuó sobre nuestros deseos. ¿Qué buscamos? ¿Cuál es, cuál es el sentido que le estamos dando a nuestra vida? Es importante que si no has hecho esos dos retiros, que a lo mejor los puedas repasar. Están en YouTube, como está este, y los puedas ver y poder hacerlos, puedas sentirlos. También es importante, antes de que veas este retiro, eh, que puedas haberte familiarizado con las ayudas. En el segundo, en la segunda ayuda, veíamos cómo eran los pasos de la oración, cómo eran los pasos de un momento de oración en la línea de San Ignacio de Loyola. Vamos a seguir esos pasos en este retiro. Así que si quieres, si no lo has visto, es interesante que puedas ver esa ayuda sobre cómo es la oración ignaciana. Y por último, también es importante, vamos a ver cómo es Dios en mi vida, cómo ha sido Dios en mi vida. Y hay otro video que también está en YouTube, lo encuentras aquí, es que habla de la imagen de Dios, cómo nos imaginamos a Dios, cuál es el Dios que estamos hablando, de qué Dios estamos hablando en estos retiros y de qué Dios vamos a estar hablando especialmente en que queremos ver cómo Dios se ha eh, introducido, cómo Dios ha participado de las distintas cosas que nos han ocurrido en la vida. Entonces, eso como una primera uh, y recomendación de si no han visto, si no han hecho otros retiros, poder verlo y si lo hicieron, recordar, ¿eh? Recuerden lo que pasó allí. Lo, lo otro es que este es un momento de oración, por lo tanto es importante de que si lo van a hacer ahora, que se dispongan a hacerlo completo. ¿Ya? La oración va a durar del orden de 30, 40 minutos y después va a ser bueno que ustedes tengan por lo menos una media hora de trabajo reflectivo, que tengan un cuaderno a mano para poder desarrollar el retiro. Y mucho ánimo de poder llevarlo a cabo. Este retiro lo hicimos en modalidad en línea a través de la plataforma Zoom con mucha gente y dio muchos frutos, ha dado muchos frutos. Así que ánimo, siéntanse libres de poder avanzar en esto y lo que vamos a hacer es recorrer nuestra vida, es revisar nuestra vida para ver allí cómo Dios se nos aproxima, cómo Dios sale al encuentro. Es un Dios que está en los cielos, que está a lo mejor reflejado icónicamente en las nubes, pero que atraviesa las nubes como esos rayos que están allí y que llegan hacia nosotros y nos entibian y nos calientan y nos dan vida. Es un Dios que cuando, cuando lo ponemos en el contexto de nuestra fe, es un Dios en el cual aparece Jesucristo. Es un Dios en que aparece Jesús reflejado. Entonces, el primer punto, antes de comenzar con el cuerpo del retiro, de la oración misma, Ignacio nos pone 4 pasos previos en una etapa de preparación. Y nos dice, mire, el primero es que es una composición del corazón. Eso significa
de que escojan el lugar donde van a hacer la oración. Ustedes están en estos momentos en el lugar en que han decidido hacer esta oración. Están allí frente a una pantalla, frente al computador, frente a una tableta o frente a un celular, en fin, están haciendo este retiro en algún lugar. Ese lugar donde están es un lugar sagrado, porque allí nos encontraremos con el Señor. Es como el sagrario. Entonces que esté adecuado, que esté adecuado. Hay personas que suelen poner una velita, un cirio, o a lo mejor un arreglo floral, lo acomodan. Si no se sienten cómodos con como lo tienen ahora, denle pausa al video y arréglenlo. Y después le vuelven a dar play. Pero que este lugar refleje lo que va a ser un encuentro con el Señor. Por lo tanto, es un altar, es un sagrario. El otro punto que Ignacio recomienda aquí es la postura. Escoger una postura adecuada. Si yo me encuentro con alguien muy importante, mi postura ha de ser una postura que tenga relación con la importancia de lo que vamos a conversar. Entonces, estar cómodo, por cierto, que no nos distraiga la postura, pero estar además también en una postura reverencial, porque nos vamos a encontrar con Dios, nos vamos a encontrar con el Señor. Y el tercer punto que dice Ignacio, que es muy importante, y que en la práctica nosotros hemos visto de que es verdad que no podemos dejar de lado, es pacificarme. Pacificarme para así poder tener un encuentro con el Señor que sea más pleno, que no tenga distracciones. Un encuentro con el Señor que sea desde el corazón, que sea desde el corazón. Entonces, yo los invito a que puedan iniciar un momento de pacificación. Si quieren, pueden cerrar los ojos y empezar a tener una paz interior, una paz interior. Queremos poder estar en paz, silenciar los ruidos. Los invito a cerrar los ojos y a hacer silencio. Podemos tomar aire por la nariz, retenerlo y luego soltarlo. Volvemos a tomar aire por la nariz, retenemos y soltamos. No a las tensiones, sí a la paz. Muchas veces es el cuello, los hombros, los que están tensos. Soltemos los músculos del cuello, de los hombros. Y respiremos profundo. Y soltamos. Paz. Paz. Pongamos atención a la respiración, cómo entra y sale suavemente
con toda naturalidad, sin tomar mucho aire, sino que simplemente respirando. Cómo entra el aire fresco por la nariz y más tibio cuando sale. Y soltamos las tensiones. Recordamos la imagen de Jesús. Abrimos nuestros ojos y ponemos la mirada en la pantalla. Allí, el rostro de Jesús. Fijemos nuestra mirada solamente en Jesús. En nada más que en Él. Fijemos la mirada en Jesús, solo en Él. Esa mirada amorosa. Que esa mirada, que esa imagen nos pacifique. Nos relaje. Y así, un tanto más relajado, pacificado, relajada, pacificada. Seguimos avanzando en la preparación de nuestro encuentro, de nuestra oración. Ignacio nos dice de que es bueno de que siempre tengamos una oración que es la misma en todos nuestros momentos de oración, en todos nuestros ejercicios espirituales. Y esa oración expresa de que todo lo que salga en esta oración, todos los deseos que salgan, todas las intenciones que salgan, todos los propósitos, las acciones estén encaminadas hacia Dios, hacia el mayor servicio de Dios. Y con el mayor servicio de Dios, el servicio en nuestros hermanos. Tomemos conciencia de esa oración, ¿eh? Todo lo que salga en la oración, en este ejercicio espiritual que vamos a hacer, va a estar encaminado hacia el Señor, hacia su mayor servicio. Y el tercer paso en esta parte preparatoria, Ignacio nos dice de que hay que hacer una composición viendo el lugar. Tomar un texto inspirador que vamos a tenerlo, y desde ese texto, que puede ser un texto del Evangelio o otro texto, imaginarlo, verlo, sentirlo, vivirlo. Vamos a hacer eso en esta oportunidad. Y el texto que vamos a usar es un texto que a lo mejor muchos ya conocen, ya han oído de él. Y si no lo conocen, no han oído de él, bueno, ahora es momento de poder hacerlo. Pero si ya es un texto antiguo, es como cuando me encuentro de nuevo en el Evangelio con algún pasaje del Evangelio, algo nuevo me va a decir hoy día. El texto que va a iluminar esta composición de lugares, Huellas en la arena. ¿Se recuerdan?
Entonces, siguiendo la inspiración de Ignacio, la recomendación de Ignacio, imaginemos ahí en una playa. Imaginémonos en una playa. Con la imaginación podemos escuchar el ruido del mar, el oleaje del mar. Con la imaginación podemos sentir la brisa marina en nuestro rostro. Con nuestra imaginación podemos sentir la arena húmeda. Estamos allí, a la orillita, donde llega el agua, donde la arena es más dura y donde cada pisada que uno hace queda marcada. Con la imaginación podemos también a lo mejor escuchar el ruido de algunas aves marinas, cómo cantan, cómo trinan. Y nos podemos imaginar esa playa caminando. Es una playa solitaria, no hay nadie más que nosotros. Y el autor del texto se imagina que además estaba Jesús. Y él, esta imaginación la pone como que si hubiera sido un sueño. Dice el texto, una noche tuve un sueño. Soñé que estaba caminando por la playa con Jesús. Y a través del cielo pasaban escenas de mi vida. Y dice el texto a continuación, que por cada escena que pasaba, percibía que quedaban dos pares de pisadas en la arena. Una eran las mías y las otras de Jesús. Con la imaginación, imaginémonos en esa playa y miremos hacia atrás. Y allí están, un sendero de huellas, una al lado de otra. Y continúa el texto que cuando la última escena pasó delante nuestro, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena, y noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaban solo un par de pisadas en la arena. Entonces me di cuenta que coincidentemente eso sucedía cuando yo tenía en mi memoria los momentos más difíciles de mi vida. Allí había un solo par de pisadas y en el resto habían dos pares de pisadas. Y el texto continúa diciendo de que eso realmente me perturbó. Y le pregunté a Jesús, Señor, si tú me dijiste que cuando yo resolví seguirte, estarías conmigo a lo largo del camino. Sin embargo, durante los peores momentos de mi vida, en la arena había solo un par de pisadas. No comprendo por qué me dejaste en las horas en que yo más te necesitaba. Y este hermoso texto continúa en que le dice que Jesús le responde con esa mirada de Jesús, diciéndole, mi querido hijo, yo te he amado y jamás te abandonaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, fue justamente allí donde yo te cargué en mis brazos. Que esta imagen, que esta composición de lugar nos ayude a lo que vamos a hacer, a recorrer nuestra vida con Jesús, a recorrer nuestra vida con Dios y a mirar que nuestra vida ha tenido momentos de dulce y de graz. Han habido momentos felices y también momentos tristes. Entonces,
vamos al último paso de preparación de la oración, que es pedir un fruto. En eso dice, hay que expresarle a Dios lo que deseamos en la oración. Y en este ejercicio de esta vez, la gracia que queremos pedir, el fruto que queremos pedir, se expresa en esto. Señor, ayúdame a reconocer tu presencia en cada momento de mi vida. Eso es lo que queremos perseguir. Que no nos distraigamos. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es tratar de reconocer su presencia en cada momento de mi vida. Y así, con Jesús, queremos recorrer nuestra vida. Hacer memoria y recuerdo de toda la historia de nuestra vida. Lo vamos a hacer buscando a Dios allí. Este Dios que es Trinidad. Y como es Trinidad, vamos a hacer este ejercicio en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, amigas y amigos, los invito a que con el cuaderno ahí a mano, para que a lo mejor puedan tomar algún apunte cuando sea necesario, echemos a andar el video de nuestra vida. Vamos a dar rebobinar a este video de nuestra vida. Le vamos a decir que vaya hacia atrás, hacia lo más atrás que tenemos grabado en la memoria. Incluso más atrás en lo que hemos escuchado que alguien nos dijo de nosotros cuando éramos niños. Vamos a ir a lo más atrás de nuestra historia, a nuestra niñez. Y busquemos allí cómo era la escena en nuestra niñez. ¿Cómo era la casa, el lugar donde nací? ¿Cómo era? ¿Cómo era la ciudad donde estaba? ¿Cómo era esa casa? ¿De qué color era? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba esa casa? ¿Quiénes vivían conmigo allí? ¿Con quién vivía yo? ¿Eran mis padres? ¿O las personas que me criaron? ¿Con quién vivía? Miremos también con quién me relacionaba. Mis amigas, mis amigos de esa época. En mi niñez, probablemente lo más importante era jugar. ¿A qué jugábamos? ¿Dónde jugábamos? ¿A qué nos dedicábamos en esa época? También podríamos remontarnos a ir al colegio. ¿Cómo era el colegio? Ese primer año de colegio, segundo año de colegio, cuando era niñita, niñito, chiquitita, chiquitito. ¿Cómo era mi vida en esa época? A recordar las felicidades que yo tenía. ¿Qué me hacía feliz? ¿Qué me hacía feliz? También, en mi inocencia, tenía tristezas. ¿Cuáles eran las tristezas que yo tenía en esa época? ¿Qué me producía tristeza? Y los hechos importantes. ¿Qué cosa importante pasó en ese tiempo? A lo mejor
el momento en que el primer día de colegio, lo recuerdo, o cuando hice la primera comunión, lo recuerdo. ¿Qué, qué me habían comentado? ¿Cómo sentía a Dios en ese tiempo o no sentía a Dios? ¿Cuál era la relación que tenía con Dios? A lo mejor mis papás me llevaban a misa, o a lo mejor no. ¿Cuál era mi relación con Dios? ¿Dónde y cómo estaba Dios en mi vida? ¿O dónde no estaba Dios? Los invito a que nos quedemos escuchando lo que nos llega al corazón sobre nuestra niñez. Y pasaron los años y fui creciendo y llegué a ser joven. Y aparecieron en la escena de mi vida las cosas que pasaban en mi juventud. ¿Dónde estudié? ¿Dónde estudié el colegio secundario, medio, como le llamen? ¿O los estudios superiores? ¿La universidad? ¿El centro de estudios superiores? Lo que haya sido, ¿dónde estudié? Recuerdo a mis compañeros de estudio, a mis amistades. ¿Con quién me juntaba? ¿Quiénes eran mis amigas, mis amigos? Los traemos a nuestra oración. ¿Con quién vivía? ¿A dónde vivía? ¿Y con quién vivía? ¿Cómo me caían esas personas? Volver a recordar mi vida sentimental, mis primeros amores. ¿Quiénes eran? Amores a veces platónicos, solo sentimiento, lejanos. Recordar las diversiones que tenía, cómo me divertía. Cómo me divertía. En los momentos en los cuales no estaba estudiando, no estaba trabajando. ¿Qué, qué me alegraba? ¿Cuáles eran mis alegrías? ¿Qué disfrutaba? ¿Qué cosas me gustaba hacer? Y también, y también cuáles eran mis penas juveniles. ¿Qué cosas me recuerdo que me provocaron pena? ¿Cuál era mi actividad social en esa época? ¿Con quién me relacionaba? ¿Para qué?
¿Qué actividad social tenía? Y a lo mejor también allí fue época de mis primeros trabajos. ¿Dónde trabajé? ¿Dónde fueron mis primeros trabajos ahí? Siendo todavía muy joven. En la juventud nos llenamos de proyectos y nos llenamos de personas que admiramos, que seguimos. ¿A quiénes admiraba? ¿Quiénes eran mis líderes, mis ídolos, a quienes quería seguir? Mi juventud. Todo un futuro por delante. ¿Y Dios? ¿Cómo era mi relación con Dios? ¿Existía en mí o no? ¿Dónde estaba Dios en mi vida? ¿Cómo estaba Dios en mi vida? ¿O a lo mejor no estaba? Nos tomamos un par de minutos para traer las imágenes que nos llegan de esta etapa de la juventud y Dios en ella. Cómo Dios me acompañó en mi juventud. Época linda de la juventud. Y fui madurando y avanzando en la vida. Y llega la etapa de adulto joven, entre 30 y 40, entre 30 y 40, ya soy un adulto. ¿Dónde trabajé? ¿En una sola parte? ¿En varias partes? ¿En qué trabajé? ¿Cómo eran mis jefes? Los recuerdos que tengo de ellos, de ellas, mis compañeros, compañeras de trabajo, mi vida laboral. También mi vida familiar. ¿Con quién vivía? ¿Cómo era mi familia en mi época de adulto joven? Entre 30, los 30, los 40. Mis amistades. ¿Cómo eran mis amistades? ¿Quiénes eran mis amistades? ¿Qué recuerdos tengo de ellas, de ellos? Mis amigas, mis amigos, ¿qué recuerdos tengo de ellos? Época de responsabilidades, de desafíos, de objetivos. ¿Cuáles eran mis desafíos? ¿Cuáles eran mis metas? ¿Qué buscaba en ese tiempo? ¿A dónde estaban mis prioridades? Pero también, ¿cuáles eran mis diversiones? ¿En qué me divertía?
¿Qué me provocaba? Me provocaba alegría profunda. ¿Qué me alegraba? ¿Y qué me desilusionaba? Mis desilusiones de esa época. ¿Cuál era mi actividad social? ¿Qué hacía socialmente? ¿Y mis triunfos? ¿Cuáles eran mis triunfos? Mis logros. Época, época de plenitud. ¿Qué, ¿Qué fue lo que triunfé? ¿Cómo triunfé? ¿En qué triunfé? Pero también hubieron probablemente fracasos. ¿Cuáles fueron mis fracasos en mi vida de adulto joven? ¿Cuáles fueron los momentos relevantes en mi vida de adulto joven? Como laico, laica, a lo mejor matrimonio o no. Si fui papá, mamá, o en una vida consagrada, el momento de los votos, el momento de entrar a la congregación o de entrar al seminario o cuando la ordenación. ¿Cuáles fueron los hechos relevantes de mi vida? Y al igual que en las otras dos etapas, ¿cómo era mi relación con Dios allí? ¿Cómo estaba Dios? ¿Cómo lo sentía? ¿Estaba allí? ¿Lo sentía presente o no estaba? ¿Dónde, cuándo no estaba? Pues quedamos un par de minutos recordando este álbum personal con imágenes, ahora de mi vida de adulto joven. Y así seguí creciendo, seguí madurando y seguí caminando por el sendero de mi vida. A veces sintiendo a Dios cerca, a veces de la mano de Dios, otras veces sola o solo, aunque Él estaba, pero yo sola o solo, tratando de avanzar por mis propios medios. Y ahora nos acercamos a los años más recientes. ¿Cómo vivo en el último tiempo? Si todavía estás sin el pelo con nieve o ya se notan los pasos de los años, igual, los años más recientes, independientes de la edad. ¿Cómo vivo ahora?
en este tiempo? ¿Cómo miro el pasado? ¿Cómo miro el pasado? ¿Cuál es mi familia? Mi entorno cercano. ¿Quiénes son mis familiares? Ya sea que viva con ellos o no, mi familia. ¿Quiénes son mis amistades? ¿En quiénes confío? ¿Son pocos? ¿Son muchos? ¿Están cerca? ¿Están lejos? ¿Cuáles son mis ideales? Mis ideales de ahora, con todo un camino recorrido. ¿Qué me divierte? ¿En qué me divierto? ¿Qué me produce felicidad? ¿Cuáles son mis alegrías? ¿Qué me desilusiona? ¿Qué me achata? Cosas que no me gustaría que pasaran. Mi actividad social. ¿Cuál es mi actividad social? ¿A qué me dedico? ¿Cuáles son mis triunfos? ¿Cuáles son mis fracasos? Y el mañana. ¿Cuál es mi mirada futura? ¿Cuál es mi mirada del mañana? Y al igual que en toda la historia de mi vida, ¿a dónde estaba Dios allí? ¿Cómo era mi relación con Dios? ¿A dónde estaba? ¿Cómo estaba Dios presente? ¿En quién se me hacía presencia divina? ¿O dónde no estaba? Tomamos un par de minutos para ver qué imágenes llegan, qué flash, qué fotos llegan de este último tiempo de mi vida y cómo Dios ha estado presente, cómo Dios ha estado allí. Es, es la historia de mi vida. Es Dios penetrando desde las alturas para hacerse presente en cada rincón de mi vida, en que a veces lo percibía, pero otras veces, aunque estuviera, yo prescindía de él. Y así, desde niñita, desde niñito, pasando por la juventud, por mi época de adulto y mi época reciente, se ha desarrollado mi vida completa con Dios.
aunque yo no lo hubiera percibido, Dios estaba allí. Jesús estaba presente. Nunca, nunca Dios nos deja solo. Siempre está con nosotros. Porque nos ama. Porque nos perdona. Porque quiere que seamos felices. Y que nuestra vida sea plena. Les invito ahora a que con esta imagen, con Jesús allí al centro, hagamos un rato de reflexión solos. ¿En qué momentos, en qué situaciones Dios estaba presente en mi vida? Pero para hacerla concreta, ¿a través de qué personas intervino Dios? En cada una de las etapas. En mi niñez, en mi juventud, en mi vida de adulto joven y en mis años recientes. Entonces, les sugiero que tomen su cuaderno y le den pausa al video para que puedan tomarse todo el tiempo que necesiten. 15, 20 minutos, no más de media hora. Y busquen personas. Busquen personas. Una idea, un método. Recemos un Ave María por esas personas. Entonces, si encuentran una persona en su vida, pronuncian su nombre y Dios te salve María, llena eres de gracia. Pensando en esa persona. Puede que les falte tiempo. Pero a lo mejor pueden repetirlo después. Es nuestro rosario de las personas que han sido Dios en mi vida. Mensajeros de Dios en mi vida. Entonces ahora les invito a que den pausa al video para que puedan, con toda tranquilidad, tomar nota sobre quiénes han sido presencia de Dios en mi vida. Bien, esa cantidad de nombres que tienen allí, esa cantidad de imágenes que llegaron a su memoria, son Jesús mismo que se ha encarnado, Jesús mismo que se ha hecho presente. Y esa es la historia de mi vida. La puedo poner en una línea de tiempo, así como se muestra la línea de tiempo de la historia, la puedo poner en que en un lado tengo el pasado, lo que ocurrió. El pasado tiene una gracia y una desgracia. El pasado es lo que ocurrió. Yo no puedo modificar nada del pasado. Lo que pasó, pasó. Bueno o malo, es el pasado. No saco nada con esforzarme
sobre el pasado, porque no puedo modificar nada del pasado. Ocurrió. Bueno o malo, ocurrió. Y el presente fugaz, es lo que estamos ahora. Es solamente la intersección entre el pasado y el futuro. Pero en el presente, a partir de mi pasado, se forja mi futuro. Por lo tanto, en el futuro es distinto, porque aquí todo lo puedo hacer. A diferencia del pasado en que no puedo tocar nada, el futuro es algo que yo puedo decidir, que yo puedo influir, en lo cual yo me puedo esforzar. Entonces, al tener esta mirada de mi vida con Dios, cuando miro mi pasado, mi historia de antes, ¿cómo la veo? ¿Cómo la llamo? Les invito a que le pongan nombre. Imagínense de que esta es una película y que hay que ponerle título a esta película. ¿Qué título le pongo a mi película del pasado? A mi vida. Una frase. A lo mejor una palabra. No puede ser muy larga la frase. Es el título de la película. ¿Cómo le pondría? A lo mejor es esa frase que a lo mejor me gustaría que estuviera en mi epitafio, que destacara lo más importante de mi vida. Cuando, cuando miro el nombre, ¿cómo lo veo? ¿Triste o alegre? ¿Mi pasado es un pasado sufrido, de lucha, doloroso? ¿O es un pasado bonito, que le tengo cariño? ¿Es un pasado solitario, con heridas, con injusticias desagradables? ¿Es un pasado con falta de amor? ¿O es un pasado feliz? ¿Es un pasado que prefiero olvidarlo? ¿O que, o que me entusiasma y que me anima? ¿Qué nombre le doy a mi historia? Y con ese nombre, poder avanzar. ¿Qué fue lo que me pasó para querer llamarle así a mi vida, con ese nombre? Contemplemos el pasado. ¿Y qué sentimos con el pasado? Si necesitan más tiempo, denle pausa al video y lo vuelven a dar play cuando ya hayan podido reflexionar lo que falta. Vamos ahora al presente. El hoy, lo que estoy viviendo. ¿Me gusta mi presente? ¿Me gusta lo que estoy haciendo? Estoy contento con esta vida que estoy viviendo? ¿O la rechazo? ¿La odio? ¿Estoy agradecido? ¿Estoy agradecida de esto? ¿De mi presente, de mi vida? Siento que en mi vida hay cosas que no quiero ni pensar, que prefiero callarlas, que me dan vergüenza. ¿Soporto la vida actual?
¿La sufro porque no me queda más remedio? ¿O estoy contento? ¿Estoy contenta? En definitiva, la pregunta que me quiero hacer es, ¿vivo mi presente con alegría y esperanza? ¿O lo vivo con el corazón apretado, lleno de dolor? ¿Cuál es mi realidad? ¿Mi presente es un presente que me impulsa a algo bueno? ¿O es algo que simplemente estoy soportando? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero saben, cualquiera que sea la situación, el presente es fugaz. Ya es pasado. Ya es pasado. Mi presente es este instante, porque lo que acaba de ser ya fue y no lo puedo cambiar. Y lo que acabo de sentir es parte de mi pasado. Entonces, demos el paso hacia el futuro. ¿Cómo sueño el futuro? ¿Cómo sueño el futuro? ¿Qué me gustaría? ¿Cómo puede ser mejor ese futuro mío? ¿Cómo me gustaría vivirlo? Vivirlo para mí. ¿Cómo me gustaría vivirlo para los demás? ¿Qué me gustaría hacer por los demás? Por los que quiero y por los que no necesariamente están cerca mío, por los que no necesariamente quiero. Me hago estas preguntas, aunque no todo depende de mí. Hay muchas cosas que no dependen de mí, dependen de otros. Pero son mis deseos. ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cuáles son mis sueños? De nuevo, si necesitan más tiempo, den una pausa al video y retomamos. Y así vamos terminando nuestro ejercicio de hoy. Vamos terminando con un coloquio. Ignacio dice de que es bueno hacer un coloquio al final de la oración, en que recordamos cuál es la gracia, el fruto que estábamos persiguiendo. ¿Se recuerdan? Ayúdame a reconocer tu presencia, Señor, en cada momento de mi vida. Entonces ahora, en un coloquio, ya sea con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo, con la Virgen, con un santo que yo sigo mucho, conversemos, platiquemos en confianza de lo que salió en la oración y cómo eso se sintoniza con la petición de reconocer tu presencia, Señor, en cada momento de mi vida. Y le damos gracias por acompañarnos. Y nos despedimos. Y nos despedimos. Hagamos este coloquio
este coloquio sobre este momento de oración, sobre este ejercicio espiritual en que toda mi vida se puso frente al Señor para ver cómo estaba Él allí en cada momento de mi vida. Le dan pausa al video y hacen este coloquio. Este coloquio en el cual conversan con el Señor sobre cómo les fue, cómo fue ese encuentro. Bien, terminado este coloquio, hemos terminado nuestra oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero, no ha terminado todo aquí. Ignacio dice que es bueno hacer un examen, en que allí nos preguntamos cómo nos fue. Y lo que pasó, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué fue? ¿Para qué ocurrió algo? ¿Qué fue lo que aprendí? ¿A dónde estuvo metido el Espíritu del Señor? ¿O a dónde estuvo metido a lo mejor el mal espíritu? Entonces, una vez que terminen el video, no dejen de hacer este examen y ponerlo en un cuadernito. Y si tienen a alguien que los acompañe espiritualmente, coméntenle esta parte. Coméntenle el examen. ¿Cómo les fue en esta revisión de vida, en este buscar el amor de Dios en la vida de nosotros? Si no tienen acompañante espiritual, buena idea sería tener, ¿eh? Pero si no tienen, a lo mejor hay alguien con quien pueden compartir esto. Cuando hicimos esto en esta instancia en línea con la plataforma de Zoom, nos juntamos en grupo. A lo mejor pueden ponerse de acuerdo y le dicen a otra persona que ustedes conocen, que tienen confianza, o si tienen una comunidad, que hagan el ejercicio del video y se juntan a compartir. Y le pueden cada uno contarse cómo se sienten con esto, qué es lo que más les llega a esta experiencia, a qué se sienten invitados a hacer ahora. Los ejercicios espirituales tienden a llevarnos hacia algo, a un movimiento. ¿A qué me siento llamado? ¿A qué me siento invitado? Eso compartiéndolo con otro. Alguien que haya hecho también el ejercicio. Pónganse de acuerdo. Y si esto les gusta, compártanlo. Compártanlo. Den clic allí, me gusta. Y a lo mejor si quieren escribir algo de lo que han sentido, para que otros también puedan hacerlo. Y coméntenlo, que se viralice. Si tienen tiempo para profundizar, les sugiero 4 textos. Romanos 8. Ni la vida ni la muerte, nada me puede separar del amor de Dios. Romanos 8, 28 y 39. Léanlo si no lo han hecho antes. Gústenlo, es hermosísimo. Y refleja la relación con el Señor. Otro texto importante es Isaías 43. No temas, porque yo estoy contigo. Nunca estamos solos. Siempre Dios está con nosotros. Y de los evangelios, Juan, capítulo 8, la mujer adúltera. Todos estaban contra ella. Y Jesús allí logra el milagro de que no la maten. Jesús siempre perdona y está con nosotros.
Dios siempre perdona y está con nosotros. Y también de Juan, un poquito antes, está ese encuentro con la samaritana, en que por el encuentro con la samaritana pasa toda la historia de la vida, igual que con nosotros en este retiro. Juan 4, del 1 al 45. ¿Cómo pasa la historia de la vida? Y Jesús allí. Si supieras cómo es el amor de Dios. Bien, amigos y amigas, este ha sido el tercer encuentro de este ciclo en el cual estamos siguiendo a Jesús, siguiendo una relación con Él. Nos encontramos en un próximo retiro para ir profundizando en esta relación de amor que tenemos con Dios. Que les vaya muy bien, que el Señor les bendiga.